Vamos a Hechos, capítulo 16. Y ya con nuestro hermano Luis David, ya empezamos el segundo viaje misionero. Ya vimos que ahí está, en el capítulo 16. Después, ¿llegó a dónde? Capítulo 16, verso 1. Ok. Realmente deberíamos empezar en los últimos dos versículos del capítulo 15, verso 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos. ¿A dónde? A la gracia del Señor. No sabemos a dónde vas, Pablo, pero que la gracia del Señor vaya contigo. 41, y pasó ¿por dónde? Por Siria. Siria es la misma región donde ahora está el país llamado Siria. ¿De acuerdo? Gobernado por Mahmud Abbas, algo así. Ok. Pasó por Siria y luego Cilicia, más hacia arriba, confirmando a las iglesias. Capítulo 16. Después llegó ¿a dónde? A Derbe, que es una de las iglesias de Galacia, Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una madre judía y creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Sí? Si quieres una explicación de esto, ahora sí, te remitimos al sermón de hace 15 días. Verso 3. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándose le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Se acuerdan ustedes del concilio del capítulo 15? De cómo, los judaizantes, otra vez. Hoy tienen un nombre más bonito. Hoy se llaman judíos mesiánicos. Dices, míralo, ellos sí creen en Cristo. No es verdad. No es verdad. Es otra especie de judaizantes. Tienen otro nombre nada más, pero son impostores, son falsos, están negando la palabra de Dios, hermanos. Entonces, estos judaizantes, o sea, ya lo he dicho, pero lo voy a decir una vez más. Decir judío mesiánico es como decir gordo flaco. Es como decir güero moreno o alto. Hermano, tengo un amigo que es un alto chaparro. ¿Sabes qué significa eso? Es contradictorio en sí. No puedes ser judío y mesiánico al mismo tiempo. Eso no es doctrinalmente lógico. O eres judío o eres mesiánico, seguidor de Cristo. ¿Sí me explico? ¿Sabes quiénes crucificaron a Jesús? Los judíos. Es decir, cuando digo los judíos no me refiero a la raza, sino a la religión. El judaísmo del tiempo de Jesús fue el que crucificó a Jesús. Y ese judaísmo es el que hoy están promoviendo en algunas iglesias evangélicas, hermanos. Ese judaísmo. Y quieren que se mezclen. Eso es una blasfemia. Eso no es correcto, hermanos. Bueno. Entonces Pablo va confirmando y va dando las enseñanzas que trajo desde Jerusalén, que dieron los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Verso 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe. ¿Y qué pasaba con ellas? Aumentaban en número cada día. Versículos 6 al 10, dice, y atravesando Frigia y la provincia ¿de qué? De Galacia, ¿qué pasó? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero Satanás no los dejó. ¿Cómo dice tu Biblia? El Espíritu no se lo permitió. 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia
y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Y oramos que en esta hora, al estar meditando en ella, sea tu Espíritu Santo enseñándonos tu palabra a lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente. Señor, no permitas que salgamos igual, permite que salgamos llenos de tu palabra, con mayor claridad de tu palabra, y sabemos que esa claridad solo la puede traer tu Espíritu Santo. Dios, ¿sabes cuán agradecido estoy de que quieras usar mi vida, mi boca, para hablar tu palabra, Señor? Pero yo sé que si tú no hablas al corazón, nadie va a entenderlo. Por eso te rogamos tu dirección en esta hora. Y oramos que nos bendigas mientras pasamos por estos renglones de tu palabra. Te lo rogamos, Dios, y te damos muchas gracias, Padre. Y lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien. Pues tengo algunas cosas que quiero compartir de manera geográfica. A mí me ayuda ver mapas. Recuerdo hace muchos años que me podía estar 1 o 2 horas viendo mapas y alguna vez Lulú me dijo, ¿y qué les ves? Les digo, nada, pero me gusta verlos. Y es que me encanta ver mapas. Ahora no lo hago tanto como me gustaría, pero los mapas ilustran, ¿sí? Ayudan a ubicarte, y para quienes les cuesta entender los mapas, están bien fáciles. Mira, cuando te pones una hoja, digo, espero no te la pongas al revés, ¿verdad? Pero cuando te pones un mapa, generalmente el mapa tiene un título. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces, mirando el mapa de frente, la parte de arriba es la parte norte. La parte de abajo automáticamente es la parte sur. La parte de tu lado derecho es la parte oriental o el este. Y obviamente lo opuesto es el oeste. Ahora, si de tu lado derecho es el este o el oriente, de ese lado sale el sol. Entonces, si te pones como con tu mano derecha hacia donde sale el sol, ya lo tienes. Hacia arriba es norte. Por eso decimos que la gente que se va a Estados Unidos, ¿a dónde se va? Se van al norte, ¿verdad? ¿Y qué tal si se van a Argentina? Pues se van al sur, ¿verdad? ¿Y qué tal si se van a Yucatán? Se van al este. ¿Y si se van a Manzanillo? Se van al oeste. ¿Ya qué? Ya está. Ya lo tienen. Eso era todo lo que les quería decir. Bueno. Ok, entonces al mirar el mapa, recuerda que arriba está el norte, abajo el sur, oriente y occidente, o este y oeste. Ok, mano, me ayudas con el mapa. Generalmente usamos mapas que pues muchos hermanos han elaborado, muchas casas publicadoras han elaborado, y no es la excepción. Obviamente yo no elaboré este mapa, pero este es un mapa de esa región. Miren, para empezar, acá en la parte oriental, ya vieron acá abajo en la esquina que dice Judea. Ahí está Judea, luego está Samaria, luego está Galilea. Esa es la región que conocemos bastante. Ok, hacia el norte, ¿ya vieron la flecha? Vamos hacia el norte y está Siria. Por ahí pasó el apóstol Pablo del pasaje que acabamos de estudiar. Luego sigues, está Antioquía, y luego sigues por ahí por Cilicia, por ahí está Tarso, ahí se ve en chiquito, y luego, gracias hermano, mira qué hermoso, ahí va. Es como un eclipse esto, ¿eh? Ahí va. Y obviamente va siguiendo la línea porque este es el segundo viaje misionero. Y si te das cuenta, ahí está Antioquía, y ahí está Listra, y ahí está Iconio. Y si seguimos con la línea, hermano, es
Ahí va la línea, ¿ya vieron? Va pasando por toda esa región y va a llegar hasta esta zona. Y ahorita vamos a mostrar otro mapa, porque ahí hay un triángulo increíble. Pero ahorita vamos a ver. El viaje después sigue cruzando el mar para llegar a Neápolis y a Filipos y a Tesalónica y luego Berea. Y luego bajamos hacia Atenas, Corinto, y luego de ahí va a regresar nuevamente a Éfeso, y de ahí va a tomar el barco para viajar hasta el puerto. No, ya prácticamente no cuenta Chipre, pero seguramente pasó ahí cerca. Llega al puerto de Cesarea y del puerto de Cesarea baja a Jerusalén y de Jerusalén sube nuevamente a Antioquía. Y ya, recorrimos todo el viaje, segundo viaje misionero de Pablo. Así debieron habernos enseñado en la primaria, ¿verdad? Bueno, por lo menos a mí. Ok, ahí está. Ese es el mapa del segundo viaje misionero. Ahora, está fácil de recorrerlo, ¿no? Les voy a decir una cosa. ¿Nos pones el siguiente mapa? Porfa. Esta es otra vista. Es una vista de Google, de Google Earth. ¿Vieron la franja? ¿Ven la franja que está punteada en amarillo? Ese es el país actual de Turquía. O sea, para que tengan una idea, hermanos, el apóstol Pablo recorre por lo menos como la mitad del país de Turquía, desde Siria, Turquía, y se va a seguir hasta llegar a Grecia, lo que hoy actualmente es el país de Grecia, va a bajar hasta Corinto, luego, pasando otra vez por Asia Menor, que es Éfeso, va a llegar hasta Jerusalén. ¿Saben cuántos kilómetros son aproximadamente? 4,500 kilómetros. Eso fue lo que aproximadamente el apóstol Pablo recorrió solamente en su segundo viaje misionero. De Cancún a Tijuana, caminando. Eso debió haberle tomado al apóstol Pablo por lo menos entre 3 y 3 años y medio. ¿Alguien quiere ir en un viaje misionero con el apóstol Pablo? ¿O van a ser Juan Marcos? ¿O vamos a ser Juan Marcos? O sea, mientras Pablo iba en el mar, pues en el barco la vida es más sabrosa, ¿no? Digo, en el mar, ¿verdad? Pero una vez que tienes que empezar a subir la montaña, ¿verdad, Beno? Ahí es donde anhelas encontrarte un racimito de plátano de esos que, aunque se lo estén acabando los pájaros, le comes lo que todavía no se han comido. Y llegas a la loma allá de Texas y que el zapote mamey tenga unos zapotes o el de naranjas tenga unas naranjas y porque todavía falta. Y son 3 horitas y media. Bueno, son las que se hacen los nativos de ahí. Uno se hace como 7. O sea, este es el punto, hermanos. Para mí, esto es realmente impresionante. Miren, hermanos, lo que el apóstol Pablo está haciendo es recorrer lo que hoy son 4 países. Saliendo de Siria, que es un país, entrando a Turquía, atraviesa Turquía, más de la mitad, llega al país, cruza el mar, el país de Grecia, baja y luego regresa hasta Jerusalén, que hoy actualmente es Israel. Hermanos, eso debe generarnos un aprecio, un amor por el apóstol Pablo, pero mucho más profundo. Mucho más profundo. ¿Cómo se sostiene Pablo? Bueno, algunas veces, más adelante, después de este viaje, una iglesia en Filipos le va a mandar una ofrenda, 1 o 2 o 3 ofrendas. Le van a apoyar económicamente. Pero en la mayoría de sus viajes misioneros, ¿sabes de qué manera se va a sostener económicamente?
trabajando de noche y de día, haciendo tiendas de campaña y vendiéndolas y sacando un poco de dinero para el siguiente pueblo a donde iba a ir. Hermanos, eso es realmente, pues no sé cómo decirlo. Por un lado, vergonzoso, porque a veces decimos, ¿qué crees? Ya hice un viaje misionero, fui a 2 Ríos. Pues bueno, es un viaje misionero. No, yo fui más lejos, yo fui hasta Izhuatlán. O los que vamos a la sierra, ¿verdad? Alguien dice, no hombre, yo ya fui hasta Guerrero y Chiapas y Oaxaca. ¡Qué bueno! Pero ¿sabes qué? Si hablas de viajes misioneros, tienes que poner en la lista, en primer lugar, al apóstol Pablo. Él fue un hombre que realmente amaba llevar el evangelio hasta lo más recóndito. Ahora, tenemos otro mapa por ahí. Este es el mapa que nos va a acercar un poco más a nosotros. ¿De dónde dijimos que sale Pablo? De Antioquía. Ahí es donde está la base. La iglesia que está enviando misioneros es Antioquía. Es una iglesia muy grande. Y están enviando al apóstol Pablo. De ahí ya dijimos que él no se va a Chipre, que es como el tiburoncito este que está acá, que es una isla acá abajo. A ver si esa es Chipre. Ahí se fue Bernabé con Juan Marcos, pero Pablo no tomó este camino. Se fue y llegó a Tarso, su ciudad. ¿Recuerdan que era de ahí? Era la 4ª ciudad más importante del Imperio Romano. De ahí se va hacia Frigia y Galacia. Véanlo en su Biblia, por favor. Dice, atravesando Frigia y la provincia, ¿de qué? De Galacia. O sea, básicamente está lo que hoy sería el centro del país de Turquía. Ahí está en el centro. Ahí está el apóstol Pablo. Y él quiere predicar el evangelio ahí. Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia. Bueno, ya en Galacia ya hay iglesias. Ahora Pablo quiere ir a otra región. A la región de Asia. ¿Pero qué pasa? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra, ¿dónde? A ver, ¿dónde está Asia? Acá. Es que serían unos 400 kilómetros. Y se va rumbo a Asia. Y el Espíritu Santo dice, Pablo, aquí no quiero que prediques. Espérame, Señor. Esto tiene que ser Satanás el que me está diciendo que no predique. No, es el Espíritu Santo, Pablo. ¿Y se han dado cuenta que a veces le echamos la culpa al diablo más de lo que el diablo tiene? O sea, el diablo siempre quiere hacer su trabajo sucio, eso es verdad. Pero algunas veces no es Satanás. Algunas veces es el Espíritu Santo de Dios diciéndote, no quiero que estés aquí porque quiero que estés en otro lugar. ¿Te das cuenta? Porque siempre le pedimos a Dios que nos dirija, ¿o no es cierto, hermanos? Señor, guíame, guíame, yo quiero aquí. Guíame, yo lo quiero así. Y el Espíritu Santo de Dios dice, no, yo no te quiero aquí ni así. Y entonces empezamos a echarle la culpa al diablo. Oye, recuerda que has estado hablando con Dios, que has estado pidiéndole a Dios que te dirija. Y Él está dirigiéndote. Y cuando Él quiera permitirle al diablo que se meta, se va a meter. Pero cuando Él no quiera, Él te va a estar dirigiendo. Entonces, Pablo, no quiero que prediques en Asia. ¿Ok? Dice Pablo, pues entonces tiene que ser en otro lado. Verso 7. Y cuando llegaron ¿a dónde? ¿Dónde está Misia, hermanos? Arriba está Misia. Y a propósito, no lo encerré en un círculo, porque para mí es más importante Troas. Pero ahorita vamos a Troas. Ok, Misia. Y de Misia intentaron ir ¿a dónde? A Bitinia. Y vamos a ver qué pasó. ¿Qué dice? Pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Qué dice Pablo? Pues vamos a regresarnos entonces. Pasando de regreso junto a Misia. ¿Ya vieron la flecha que está de regreso, hermanos? Ahí está la flecha de regreso.
Pasando junto a Misia, intentaron, ¿dónde estoy? Ya me perdí. 8. Y pasando junto a Misia, descendieron ¿a dónde? A Troas. Troas es un puerto. Ahí está. Ahí hay algo especial, Pablo. Pablo, mientras está orando en la noche, diciendo, Señor, no entiendo por qué no has querido que yo predique allá abajo, en Asia, no quisiste que predicara yo acá, no quisiste que predicara allá. Señor, por favor, indícame cuál es el siguiente paso. Y Pablo, en una visión de noche, ve a un macedonio. ¿Quién? ¿Qué es un macedonio? Pues no te lo voy a poder mostrar este día, pero probablemente el próximo domingo. ¿Está bien? O sea que vamos a dejar esta historia. Pues si la Rosa de Guadalupe la siguen ahí fielmente, entonces tienen que seguir esto. Esto no tiene comparación, ¿eh? ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué sigue. Pero por lo mientras llegan a Troas y mira lo que pasa. Dice 9. Y se le mostró a Pablo en una visión de noche un varón macedonio. Estaba en pie, rogándole y diciendo, ¿qué le decía el varón macedonio en esta visión? Pasa a Macedonia. ¿Y qué? Y ayúdanos. Dice el 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Por eso era un varón macedonio, ¿sí? Porque ¿de dónde era? Pues era de Macedonia, ¿verdad? ¿Dónde está Macedonia? ¿Quieren una probadita nada más? ¿Un anticipo? Macedonia estaba del otro lado del mar. ¿Están conmigo todavía? Pero no solamente está del otro lado del mar. Macedonia está en el otro continente. Ahí está, gracias hermano, ese mapa, híjole, ya vamos a dar de más hermano. Y ahí está Macedonia. ¿Ya vieron dónde está Troas? A ver si bajas tantito en diagonal así. Ahí donde dice, no sé cómo se lee, Asia, ok, ahí donde dice Adramitium. ¿Ya vieron Asia ahí, hermanos? Bueno, en línea recta va a cruzar el mar donde dice Filipi. ¿Ya vieron allá arriba Filipi? Ahí está Filipi, ahí va a llegar. Y tú dices, ay hermano, pues es un mar chiquito. No está tan chiquito, lo que está chiquita es nuestra pantalla. Pero dije, no solamente es del otro lado del mar. Macedonia ya es Europa. En otras palabras, hasta aquí Pablo ha andado en el continente asiático. El llamado que Dios le está haciendo a Pablo no es nada más para ir a Macedonia, es para ir al otro continente, para ir al continente europeo. Pasa a Europa y lleva el evangelio a Europa. Y Pablo se convierte en el primer apóstol, en el primer misionero entrando al continente europeo para llevar el evangelio. Ahora, no es conclusión todavía, pero nada más como una especie de resumen y para caer en un punto importante. ¿Saben ustedes de dónde llegó el evangelio a América? O sea que me temo que tenemos una pequeña deuda de amor con nuestro hermano Pablo. Pablo, gracias por haber obedecido ese día. Gracias por haber invertido de tu dinero, bueno, del dinero que Dios te había dado, para comprar, ¿cuántos boletos? Pablo, Silas, Timoteo, y ahora se añade Lucas. Señor, gracias por haber usado a estos 4 misioneros. Hermanos misioneros, gracias por haber comprado un boleto de barco
para cruzar al otro lado, para ir a Europa, y que solo era cuestión de tiempo para que el evangelio saliera de Europa y llegara hasta donde estuvimos nosotros. ¿Cómo ven, hermanos? Qué glorioso. ¿No es hermoso eso? ¿Sabes qué? Ojalá que algún día alguien diga: gracias, hermano, gracias, hermana, gracias por haber pagado tu pasaje para llevarme el evangelio. ¿Ya viste que invertir en el reino de Dios vale la pena? Hermanos, en el cielo vamos a ver personas a las que Dios nos dio la bendición de poder compartirles. Y que quizá tuviste que pagar tu pasaje, quizá tuviste que comprarte una torta en el camino, quizá tuviste que sacrificar algo, pero valió la pena, porque el evangelio llegó a corazones que nunca habían escuchado de Cristo. ¿No es hermoso, hermanos? Es glorioso. Bien, antes de terminar, quisiera que hiciéramos una especie de resumen teológico, un resumen doctrinal. ¿Qué es lo que se puede mirar aquí? ¿Por qué Pablo no puede predicar en algunos lugares donde él quiere predicar? ¿Y por qué Pablo va a lugares a donde él ni siquiera había planeado ir? Bueno, pues qué bueno que preguntas, dijera Mark Webb, porque el pasaje nos da la respuesta. Hay por lo menos 4 cosas que quiero compartir contigo. Quizá una quinta. Cosas que tienen que ver con el fondo de todo este asunto. Y es que el apóstol Pablo no es el diseñador del evangelismo. ¿Sí me explico? Pablo no es el inventor de salvar gente. Pablo no es el que planea salvar gentiles. No, Pablo nada más es un instrumento en las manos del Señor. ¿De acuerdo? Alguien me dijo hace unos meses, me dijo: hermano, ¿por qué no mejor usted planeó hacer la iglesia de la cumbre en el centro de Córdoba? Le dije: pues porque yo no planeé hacer una iglesia en la cumbre. Y cuando yo llegué ahí a la cumbre, ya estaban los hermanos. Lo único que hicimos fue empezar a reunirnos todos los domingos. ¿No es cierto, hermana Chenta? De veras, yo no planeé. Yo no puedo planear muchas cosas. Puedo pensar, digo, al ratito me va a dar hambre y voy a planear ir a comer. Pero es lo más que puedo planear. O sea, yo no puedo planear algo que solamente Dios puede planear. ¿Sí me explico, hermanos? Pablo, eres un gran apóstol, pero tú no eres el diseñador del plan de salvación, del plan de evangelismo. ¿Qué está pasando aquí, Pablo? Bueno, ¿quién es el orquestador de todo esto, hermanos? ¿Qué es lo que Pablo está predicando? Es el evangelio. ¿Y de quién es el evangelio? Es el evangelio de Dios, hermanos. Pero ahora quiero que lo veamos. Ahora no quiero que veamos el evangelio de Dios. Ahora quiero que veamos al Dios del evangelio. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poquito de el Dios del evangelio. ¿Quién es este Dios del evangelio? Pues míralo. La primera cosa que yo puedo mirar aquí es que el Dios del evangelio es el Dios que gobierna todo. Hace un ratito cantábamos, ¿verdad? ¿Cómo decía el canto? Bueno, el Salmo, empezamos con el Salmo 99. ¿Cómo dice las primeras 2 palabras? Jehová reina. Y una de las cosas que hemos estado aprendiendo para los que estamos en el seminario teológico, ¿verdad? Ya empiezan a salir ya la cosecha, ¿verdad? Ya empezamos David, estuviste citando hace 8 días, ¿verdad? Los que llevan griego y todo esto. Canon bíblico también. Pero una de las cosas que dice el hermano Aaron Gibson es impresionante. Dice que Dios gobierna este universo. Él es el rey. ¿Cierto o no? Míralo desde el Edén. Míralo en el diluvio. Míralo en Babel. Míralo en Abraham. Míralo en Isaac, Jacob, Moisés. Míralo en todos los personajes de toda la Biblia y te vas a dar cuenta que el protagonista, el gobernante de todo este plan de la historia, ¿quién es? Es Dios. Es el Dios del evangelio. Es el Dios que ha planeado
la redención de judíos y gentiles como tú y como yo. ¿Cierto? Así es. Somos gentiles y Dios planeó salvarnos, hermanos. Es el Dios que gobierna. Es el Dios que cuando no quiere llevar su evangelio a un lugar, no lo va a llevar. Ahora, ya está el mapa. Pero, ¿vieron esas regiones de Galacia y Asia y Bitinia y el Ponto y estos lugares? Finalmente esas regiones fueron evangelizadas. Por ejemplo, en Asia, donde se fundaron las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿Recuerdan las iglesias de Apocalipsis? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahí estuvo el apóstol Juan 25 años. Pero en este momento todavía no tenía Dios el plan. O sea, sí era el lugar, pero no era el tiempo. ¿De acuerdo? Y es que las cosas se tienen que hacer no solamente a la manera de Dios, pero se tienen que hacer también en el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque el gobernante es nuestro Dios. Entonces, vamos adelante. Segunda cosa. ¿Por qué Pablo tiene que dar toda esta vuelta y finalmente llegar a Troas? Pues porque no solamente Dios es el Dios que gobierna, pero es el Dios que ha diseñado el plan. O sea, una cosa es el gobierno de Dios y otra cosa es el plan. ¿Cómo van a recibir el evangelio las naciones? Bueno, ¿quién tiene el plan? Dios tiene el plan. Dios tiene el plan. Hermanos, hoy en día hay mentiras, de esas mentiras dulces o mentiras, ¿cómo se llaman estas mentiras piadosas? Mentiras inocentes. De alguien que te dice, mira, tú haz un plan para Dios. ¿Han oído eso? Haz un plan para Dios. ¿Perdón? O sea, hazle un plano al arquitecto, al mejor arquitecto del universo, hazle un plano. ¿Te das cuenta lo ridículo que sería? Decirle, Dios, ya te elaboré un plan, ya nada más fírmale y lo echo a andar. No. Lo que Pablo necesita es que Dios le dé el plan. ¿Cuál es tu plan, Señor? Aquí estoy, Señor. Pablo lo sabía desde el principio. ¿Se acuerdan en su conversión cuando cayó al suelo y la luz lo dejó ciego? ¿Se acuerdan qué dijo Saulo de Tarso? Dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Y saben cuál fue la siguiente pregunta? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Quién eres? Yo te quiero conocer. Y lo segundo es, ¿qué quieres que yo haga? Porque es la única manera de vivir una vida cristiana realmente dirigida. Cuando dejas que Dios lleve a cabo sus planes en tu vida y no que se lleven a cabo tus planes. Porque tus planes seguro van a fracasar. ¿No es cierto? Tercera cosa. Primero, el Dios del Evangelio es el Dios que gobierna. Segundo, el Dios del Evangelio es el Dios que planea. Tercero, el Dios del Evangelio es el Dios que llama. Mira lo que dice el verso 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, ¿qué le estaba diciendo? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora, tampoco esperes que ocurra un estruendo tremendo y que digan, no, esto sí tiene que ser un llamado de Dios. Porque algunos dicen, ¿verdad? No, un día cayó un rayo a 5 metros de mí y yo entendí que Dios me estaba llamando. Pues sí, algo de eso debió haber sido, ¿verdad? Pero no a todos nos cae un rayo. Yo me acuerdo que había un árbol allá en el rancho, mi abuelo me compró 2 borreguitos. No sé qué idea tenía mi abuelo de que yo fuera pastor, pero me compró un borreguito y una borreguita. Y luego cuando veníamos a veces nos agarraban las tormentas allá en el rancho. Y había un árbol, pero muy, muy grande, pero ya se estaba pudriendo de la parte del tronco. Y literalmente cabía yo ahí.
Y metía yo a mis dos borreguitos aquí, uno de un lado y otro de otro. Y nos podíamos librar del aguacero ahí. Te pasaba el aguacero y seguíamos el camino. Hasta que un día un tío me regañó y me dijo, jamás vuelvas a estar, porque luego caían unos rayos, pero terribles. ¿Sabes que ese árbol era un muy buen candidato para caerle un rayo? Gracias a Dios, nunca le cae, por lo menos nunca, de las veces que yo me resguardé de la lluvia. Aparte traía un machete, entonces traía metal abajo de un árbol y con dos borreguitos aquí. O sea, ¿sabes qué? El Dios del apóstol Pablo es el Dios que llama. Y digo, a veces estas ridiculeces de, es que yo vi algo, hermano, yo vi esto y ahí Dios me llamó. Me acuerdo de un joven que dicen que fue con el pastor de la iglesia, le dijo, pastor, vengo porque quiero ser pastor. Y el pastor sabía que este joven, pero ni siquiera era fiel a los cultos del domingo. Y cuando llegaba bien tarde. Estoy hablando de ese joven, no crean. Y le dice, muy bien, joven, ¿y cómo es que nació en ti el anhelo de ser pastor? Dice, pues porque Dios me llamó, Dios me dio una visión. Muy bien. ¿Y cómo fue esa visión, joven? No, dice, pues un día estaba yo en el patio de mi casa y miré el cielo, dice, y vi una nube. Y en la nube se formaron dos letras. Muy bien. ¿Y qué letras eran? S, C. ¿Ok? Y en tu entendimiento, ¿qué significan esas letras? Pues bien claro, pastor, sirve a Cristo. Y a partir de eso ya te decidiste a servirle a Cristo. Así es. Y el pastor le dijo, no, joven, te equivocaste. Eso no significa sirve a Cristo. Eso significa siembra camotes. Pues bueno, ¿sabes qué? Cuando Dios te llame, no habrá otra opción. Hace unos meses, antes de agosto, estaba yo platicando con Chay. ¿Quiénes conocen a Chay? Bueno. Me dijo, hermano, es que yo llevo un año y hace un año no quise entrar al CI porque, pues no quiero equivocarme, pero todo este año he estado orando al Señor y no me puedo sacar de la mente de que necesito prepararme porque quiero servirle al Señor. ¿Usted qué me aconseja? Le dije, pues mira, ya no sigas sufriendo. No le dije siembra camotes, ¿verdad? Le dije, Chay, si Dios te ha estado llamando durante un año, más de un año realmente, si ha puesto en tu corazón esto, dile al Señor que te dé paz y que te dé seguridad y que Él confirme en tu corazón si Él quiere tenerte en el CI. Pues entró al CI el Chay. Anda como pez en el agua. Gracias a Dios. Ahí anda el Chay. ¿Sí? Bien contento, sirviéndole a Dios, aprendiendo de la... Dice, hermano, esto era lo que yo necesitaba. Digo, qué bueno, gracias a Dios. Cuando Dios te llama, Dios te lo hará entender de una manera tan clara que tú sepas que es Dios. Amén. Ok, ¿cuántos llevamos? Gobierna, planea, llama y dirige. Mira el verso 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, o sea, seguros, que Dios nos llamaba. ¿Para qué? Hermanos, ¿cuál es la razón por la que estamos aquí en esta tierra? ¿Por qué estás aquí? ¿Crees que Dios quiere que te estés enfermando a cada rato nada más? ¿O crees que Dios quiere que vivas miserable y por eso no te ha llevado? Y alguien dice, hermanos, que yo ya me quiero morir. Sí, ya sé que eres un suicida en potencia, pero ¿por qué sigues vivo? ¿Por qué no te has muerto? Dios no quiere que te mueras, porque no ha querido que te mueras. Porque Dios todavía quiere que sigas siendo un testigo de Él en este mundo. Amén. No te vas a morir hasta que Dios ya te quiera en casa.
Amén. Es lo que dice Mark Webb. Dice, mientras Dios no haya planeado que yo me muera, soy un inmortal. No me voy a morir. Le cambiaron un par de válvulas del corazón y no sé cuántas cosas le han hecho a Mark Webb. Y ahí anda. Al hermano Bill McGee le quitaron como 7 metros de intestino. Comía y hacía del baño porque ya no tenía intestino. Y vivió como 30 años más después de que le hicieron una cantidad, rompió récord en Luisiana de cirugías de intestino. Tremendo. Dile a Dios que dirija tu vida. Estábamos platicando ayer, Lulu y yo, y saben que tengo un aprecio, en verdad tengo un aprecio muy especial por mi suegra. Tiene casi 90 años mi suegra. Yo veo que cada vez se quita, porque tenía 88, luego 87 y ahora 86, pero bueno. Y ya está cansada mi suegra, ya está cansada. Y a veces me ha dicho, ay, yo le pido al Señor, ya que me lleve, me dice. Digo, no, ¿cómo que se la va a llevar? ¿Y quién nos va a hacer el arrocito y los frijolitos? La cotorreo, ¿verdad? Digo, no, usted va a vivir como 120 años, le digo. Y ayer me platicó Lulu algo que me bendijo mucho. Hay una persona que está yendo a ayudarla algunos días de la semana. Y mi suegra, ¿saben qué está haciendo mi suegra con esa señora? Lo mismo que el apóstol Pablo hacía con los soldados que le amarraban ahí con la cadena. La señora va a trabajar, pero mi suegra le está leyendo la Biblia y le está compartiendo el Evangelio todos los días que esa señora va. Y la señora dice, sí, doña Esther, yo soy católica. Ah, qué bueno, pero usted necesita a Cristo. ¿Sabes por qué Dios no se ha llevado a mi suegra? Porque todavía quiere seguir guiándola para predicar el Evangelio. Amén. Entonces, eso de morirte ni lo pienses. Algún día te vas a morir. Cuando ya no haya más plan para ti. Amén. Bien. ¿Cuántas llevamos? Quinta. El Dios del Evangelio. Escuchen esto, hermanos. Esta es como la cereza. El Dios del Evangelio es el Dios que siempre termina lo que empieza. Siempre concluye aquello que ha iniciado. ¿Se acuerdan de Filipenses 1:6? Estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿sabes qué va a hacer? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú eres parte de esa obra de Dios. ¿Y sabes qué? Dios ha empezado algo en ti y no te va a dejar así como estás. Es cierto, ya no eres como eras antes, pero te tengo algo que decir. Todavía no eres como serás un día. Hermanos, Dios ya nos salvó de la condenación del infierno, ¿cierto o no? 2, Dios hoy nos está salvando del poder del pecado, ¿cierto? Y algunas veces me doy unos tropezones que me rompo la boca y los dientes, pero me levanto. ¿Por qué? Porque no es mi fuerza, es su poder en mí. Amén. Dice Proverbios, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. ¿Sabes por qué? Porque Jehová sostiene su mano. Por eso estoy en pie aquí, hermanos. No porque sea yo muy fuerte, porque Él es fuerte en mí. Pero ¿sabes? Número 3. Un día de estos, el Señor te librará de la presencia del pecado para siempre, jamás. ¿Sabes cómo se siente vivir sin pecado? No, todavía no lo sé. Pero tengo un montón de ganas de ya no tener que lidiar con este maldito pecado dentro de mí. ¿Tú no? Piénsalo.
Muchas veces no quiero leer la Biblia. ¿Te pasa? Muchas veces no quiero orar. ¿Te sucede? ¿O nada más a mí me sucede? ¿O nada más al pastor le sucede? Muchas veces no quiero evangelizar, hermano Pedro. Pero sí quiero hacer cosas que le desagradan a Dios. Mi carne es como esa ley de la gravedad jalándome todo el tiempo hacia el centro de la tierra. Y mi espíritu, el Espíritu Santo de Dios en mí, está jalándome como la ley de la aerodinámica todo el tiempo hacia arriba. Y a veces parece que mi avión va de picada y digo, ya, ahora sí, tronamos. Y de pronto me doy cuenta cómo el poder de Dios me levanta. Y ya, ahora sí voy en mis alturas, como dice el rey David. Y de pronto parece que mi avión pierde presión y otra vez ahí voy de picada. ¿Te ha pasado eso? Un día de estos ya no será así jamás. Un día de estos estaremos sin pecado. Un día de estos nos amaremos con un amor tan puro y eterno. Un día de estos ya no te voy a caer gordo como a veces te caigo. De veras. Un día de estos ya no te voy a lastimar como a veces te lastimo. Un día de estos ya no voy a recordar esas palabras que aprendí de niño. ¿Me entiendes? Un día de estos el Señor terminará su obra para siempre, jamás. Porque así es mi Dios. Mi Dios ha empezado una buena obra y Él ciertamente la va. Es curioso, me encanta. Vamos a verlo. Vamos, Filipenses 1:6. Es curioso que estoy mencionando Filipenses porque justo el siguiente pasaje es Pablo en Filipos. Filipenses, ¿ya lo tienen? Vamos a leerlo juntos. Dice, Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día. Oigan, ¿se dieron cuenta de lo que dijo? No dice, la acabará. ¿Qué dice? Porque a veces nosotros sí acabamos los proyectos. De las pocas veces que acabamos los proyectos. Y dices, alguien te dice, pues sí, lo acabaste, pero lo acabaste mal. No, Dios no va a acabar el proyecto mal. ¿Sabes cuál es la palabra que Pablo usa? La perfeccionará. Ya está trabajando contigo. Y está trabajando a marchas forzadas. Deberíamos usar alguna playera que diga como obra en construcción, ¿verdad? Tenme paciencia. Dios todavía está trabajando. Todavía está trabajando en mí. Todavía está trabajando en ti. Pero un día de estos, su obra será perfeccionada. Amén. Ese es el Dios del Evangelio. El Dios que gobierna, el Dios que planea, el Dios que llama, el Dios que guía y por último, el Dios que perfecciona su obra. Vamos a terminar leyendo puestos de pie. Primera de Pedro, capítulo 5. Verso 10 y 11. Primera de Pedro 5, versículo 10 y 11. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Qué hermosa escritura, ¿no? Mas el Dios de toda gracia. Es el Dios que te ha amado. Es el Dios que llevó a Pablo por toda Turquía. Y es el Dios que no quiso que Pablo predicara en Turquía. Es el Dios que quiso que Pablo pasara a Europa. Porque el plan era Europa y después América. ¿Cómo ven? Está bonito eso, ¿no? Wow. Es el Dios que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y después dice el apóstol Pedro, me encanta Pedro, dice, después que hayáis padecido, ¿cuánto? Ay, hermano, es que Pedro no me conoció, pero yo toda mi vida he sufrido, hermano. ¿Y sabes qué tanto es tu vida comparada con la eternidad? Sí, no hay comparación. Es lo que Pablo dice en Corintios. Que esta leve tribulación que pasamos no se compara con la gloria que en nosotros un día ha de manifestarse. Wow, tengo ganas, hermanos. Yo ya no me aguanto las ganas. No me quiero morir. Yo no me quiero morir. Yo no sé si tú te quieres morir. Yo no quiero morirme. Yo quiero que Dios termine, que Dios perfeccione su obra en mi vida. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y que a Él sea la gloria.